la bienvenida al subsecretario del Trabajo, la subsecretaria del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y a sus asesores, quienes acompañan las dos carteras ministeriales. El acta de la sesión 39, por no haber sido objeto de observaciones, se da por aprobada y el acta de la sesión 40 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. Secretario, de lectura a la cuenta, por favor. Señora Presidenta, se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, una carta de la señora Marina Vergara, docente de matemáticas, mediante la cual manifiesta una serie de situaciones que considera discriminatorias en el cálculo de pensiones al comparar la situación de un hombre con la de una mujer. Una reflexión más o menos abierta sobre un montón de temas que ya planteé ahí. Segundo lugar, oficios del Ministerio de Bienes Nacionales, de la Subsecretaría de la Niñez del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y también del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, en los que remiten información trimestral de acuerdo a lo establecido en las clausulas de la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2019 sobre usos de los permisos de lactancia y parental postnatal. También un oficio de la Contraloría General de la República, por medio del cual remite informe sobre los despidos ocurridos desde marzo de 2018 en el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. En cuarto lugar, una carta a la señora Graciela Valdés, en la que contesta a la petición que se le hiciera en orden a informar sobre los organismos a los que ha recurrido para denunciar la situación de violencia que le afecta. Esto en relación a un documento que estaba en la cuenta de la sesión anterior y que le pedimos mayor antecedente. Y por último también, dos reemplazos. Uno en que se nos comunica que el diputado Gabriel Boric va a reemplazar a la diputada señora Gael Yomans, y el segundo en que el diputado Jaime Belolio reemplaza a la diputada María José Hoffman. Eso es todo, Presidenta. Okay. Gracias, secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. ¿Temas varios? Perdón, ¿es posible en punto, antes de varios, diputada Luc, lo de la carta a la señora Graciela Valdés, si pudiéramos tenerla? Sí. Perdón, sí, esa carta, si pudiéramos tenerla todos para que al final, ojalá, de la sesión tomáramos algunos acuerdos. Gracias. Diputada Luc, temas varios. Gracias, Presidenta. Lo que pasa es que ayer o antes, ya no me recuerdo, salió, y que creo que es preocupante, que se filtrara que habían 2 sumarios por tema de acoso en la Cámara. Yo creo que los funcionarios que precisamente hacen de repente las denuncias, al ver que se está haciendo público, que existen este tipo de situaciones, no nos va a ayudar mucho a que precisamente hagan las referentes declaraciones o las denuncias. Yo creo que eso habría que buscar o pedir que se busque una forma para que realmente fuera secreto, más allá que, porque todavía está en proceso. Entonces todos los involucrados se ven afectados porque es con ventilleo de pasillo, de que más o menos quiénes fueron, y que salga por la prensa, yo creo que atenta contra precisamente lo que buscaba el protocolo de acoso, que es que las personas que se vean acosadas realmente lo hagan y se sientan protegidas. Porque al final, cada vez que alguien va a acosar, salga en la prensa, no va a hacer ningún brillo y no nos va a ayudar mucho precisamente para que las instituciones funcionen, y sobre todo el tema del protocolo. Y lo otro que me preocupa además es que el diputado Silver diga en algún minuto, que sale entre comillas en un diario, que porque la ingesta de alcohol puede incentivar situaciones de acoso o vejámenes, sobre todo a las mujeres. Yo creo que es preocupante que los mismos parlamentarios nuestros de esta corporación piensen que al alcohol o al alcohol lleva a eso. Yo creo que habría que hacer casi una circular explicándole a todos los hombres, al parecer, o a algunos, qué es lo que lleva a los hombres, o que también hay acoso mujer a hombre, o sea, qué es lo que lleva al final a las personas a acosar. Yo creo que echarle la culpa a que tomaron o no tomaron va totalmente en contra de todo lo que siempre hemos querido fortalecer y al final transparentar, de que la gente haga las acusaciones, o sea, haga las denuncias, haga todo y que se sienta protegido, y más encima digan, no, es que ahora por el alcohol se producen este tipo de cosas. O sea, yo creo que ojalá pudiéramos en algún minuto hacer un seminario, de repente, no tengo idea, pero algo para que, sí, la última noticia ayer, para que salga ese tipo de declaración. Yo creo que en una de esas, no sé, hacer una circular, algo para explicarle a todos, para que al final no tomemos, porque al final suena como la chacota, que al final el tema de que los acosos se dan por una u otra razón. Yo creo que hay que tomarlo en serio y que no es cosa de alcohol o no alcohol.
Yo no pude leer el detalle de esta filtración. ¿Se filtró también los nombres de quienes denunciaban? Ya, no, solo que hay sumario. Perdón, diputado Belol. Lo que yo leí es que habían distintas publicaciones, uno era en La Tercera y otro era en La Última Noticia. En La Última Noticia hacía mención que eran 2 personas, funcionarios, que un caso era como de acoso y el otro era de tocaciones indebidas. O sea, tenía como cierto detalle, digamos, sobre el caso en específico y comparto plenamente lo que dice la diputada Karin Luk. O sea, uno no puede tratar de excusar en el alcohol una conducta completamente indebida o de acoso, digamos, sería completamente inaceptable. Sí, yo lo comparto, creo, pero hay que diferenciar 2 cosas. Uno, de cómo se expone y se revictimiza a la víctima, o sea, porque es de público conocimiento en cualquier institución que hayan sumarios y las causas sumarios, pero distinto es que se publiquen los nombres de quienes están involucrados, ¿ya? Y por lo tanto eso hay que siempre resguardarlo. Yo creo que sería bueno consultarle a la coordinadora de género que ha estado viendo el tema del protocolo de acoso, cómo ha estado abordando esta situación a propósito de la filtración y qué resguardo se deben tomar o se están tomando a propósito de evitar la revictimización y por lo tanto que otras posibles víctimas futuras, que ojalá no lo hayan, no se sientan impedidas o inhibidas de hacer denuncias cuando han sufrido acoso sexual. Y otra cosa es la declaración y evitar, porque yo creo que sería bueno, no existe la formalidad, pero a través de los jefes de bancada hacer un llamado a que las declaraciones y los pronunciamientos de los parlamentarios respecto a esto, o sea, nada justifica el acoso sexual, ni ningún otro o delito sexual, ¿ya? Por lo tanto, ni el alcohol, ni circunstancias, o sea, no. Y eso es algo que creo yo que debiese debatirse y discutirse en cada una de las bancadas parlamentarias. Diputada Fernández. Sí, Presidenta, yo como que vi la noticia recién, pero decir que yo creo que es importante que cuando se tomen decisiones se hagan los comités. A mí no me tocó ser presidente y normalmente cuando se toma una decisión como Cámara se conversa a los comités. Yo no sé si este tema se conversó a los comités previamente. Además está decir que protocolo, nosotros hicimos un proceso con régimen, absolutamente todo lo contrario, ahí fue con todas las jefaturas de bancada, todo conversado, y que yo creo que es importante que exista. Es decir, ya existía para los funcionarios y funcionarias, lo que se incorporó también es a los parlamentarios y parlamentarias que estábamos fuera y además a todos quienes trabajen o circulen en el Congreso. Esta es una institución que recibe a muchas personas y la idea es que en el fondo lo que se buscaba es que el Congreso sea un lugar libre de todo tipo de acoso. Entonces, tal vez preguntar si esta fue una decisión de los comités, la segunda parte, la decisión de prohibir el consumo, porque yo, más que, no, yo sé, pero sería bueno saber desde dónde se toma la decisión y, por supuesto, mientras existe una investigación no se deben conocer los casos, porque entiendo que todavía eso está iniciando una investigación. Esto cuanto yo logro saber. Muchas gracias. Es que yo creo, bueno, está la Asociación de Funcionarios reunidos con la Presidencia de la Cámara viendo esta situación. Sin embargo, igual es bueno, creo yo, primero tomar el acuerdo de plantear la inquietud que dije en principio a la coordinadora de protocolo, o sea, de género. Si les parece, respecto a diputadas a los resguardos ante filtraciones, bien, acordado. Y lo segundo es enviar como una carta a los jefes de bancada desde la comisión, pidiendo que más allá de las propuestas de cómo se desarrollan las actividades del Congreso, que es otra discusión, porque la discusión del uso, o sea, del consumo de alcohol es una discusión en sí misma, más allá de eso, bajo ninguna circunstancia se puede justificar que una situación de acoso se da a propósito de consumo de alcohol o otras circunstancias, o sea, nada lo justifica. Podemos ahí trabajar en una redacción, secretario, si les parece. Bien, acordado. Ya, ¿algún otro punto varios? Diputado Sandón. Presidenta, muchas gracias. Yo quiero volver a insistir, y yo sé que este tema que yo voy a poner en la mesa no es cómodo, pero ya tuvimos esta conversación que la hicimos hace 2 o 3 sesiones atrás.
dado que estamos viendo estos proyectos que en algún minuto votamos efectivamente sobre corresponsabilidad parental, que claramente, ¿quién puede estar en contra de la corresponsabilidad parental? Yo creo que nadie, ¿no es cierto? Sobre todo las que somos madres y sabemos lo que eso significa. Pero yo insisto y sigo preocupada por el tema de que si estamos haciendo bien el trabajo o estamos haciendo mal, y lo digo desde el punto de vista, desde el prestigio de nosotros como comisión y desde el día de mañana que sean leyes, las que hemos dedicado bastante tiempo, y que sean practicables y que lleguen a buen puerto. Por eso yo me atrevo a tocar el tema, porque ya lo hice hace unas sesiones atrás y me dijeron que nosotros lo habíamos votado, efectivamente lo votamos, pero yo conversaba con el secretario y hace unos pocos días, a principio del mes pasado, llegó un informe de la DIPRES que no leímos, sino que solo se indicó que había llegado, donde hace serios reparos a lo que nosotros hemos estado en el último tiempo discutiendo en esta mesa, y donde habla en algunas partes que efectivamente se irroga gastos en algunos de los proyectos, hay unos que no hemos terminado, y en el otro también que se incide en la facultad de la Administración del Estado. Entonces, yo sé que tenemos un objetivo y que queremos llegar a que esto llegue a un buen puerto, pero yo creo que también es súper importante cómo lo vayamos haciendo. Entonces, a mí me preocupa que esto que nosotros estamos tapando bajo con la alfombra, después esto en el Senado va a salir y la cosa puede quedar estancada ahí, cosa que a mí no me interesa. A mí me interesa efectivamente tener buenos proyectos en esta materia de salas cunas, de corresponsabilidad, de permisos parentales. Soy la primera en estar interesada, pero lo importante es que sean bien hechos, que cumplan con la ley y que el día de mañana puedan ser declarados leyes que se puedan aplicar. Entonces, siguiendo esa línea, acuérdense, paréntesis, que yo también estuve en contra y lo admito, no porque no quiera, cuando se votó a favor de ponerle plata, sabiendo que nosotros no estamos facultadas para eso y es una facultad del Ejecutivo. Creo que tenemos que empezar a ser tremendamente serios en la materia, cuando tenemos que cumplir con nuestra Constitución, y aquí tenemos un informe que por algún motivo, yo no sé si habría que leerlo, pero este informe habla de ciertas cosas que no son menores y creo que están hechas con bastante seriedad. Entonces, dado eso, y yo se lo digo con el dolor de mi alma, yo tengo varias cosas que van en la línea de la reserva de constitucionalidad, de algunas indicaciones, Presidenta, y de algunos proyectos en general que creo que tenemos que tomar en cuenta. Yo alguna vez dije que aquí en la Cámara no había pasado un proyecto que yo había presentado, al cual yo acepté, porque yo hacía esto mismo que hace Hugo Rey en su primer proyecto, que aumenta 30 días, y a mí el mío lo consideraron inadmisible, porque era 8, perfecto, no hay ningún problema, pero claramente es imposible que esto al final no irrogue gasto, porque dado que todo lo que tenga relación con la maternidad y los permisos efectivamente son cosas que se tienen que permean al sistema público y al sistema privado también. Todo lo que tenga que ver con la maternidad, con las salas cunas, lo que se aplica a un lado se aplica al otro. Las mujeres tenemos guagua en uno y en otro sistema, en el público y en el privado. Entonces, a mí me gustaría, señora Presidenta, entendiendo que de verdad que a uno le cuesta, pero yo estoy empeñada en que estas cosas salgan, y me encantaría tal vez por su intermedio también pedirle, no sé si es posible, al Ejecutivo también que tengamos proyectos que vayan tras la corresponsabilidad, pero que se vayan como un tubo, que no estén pisando y haciéndonos tontos y rogan gasto y no hacemos como que no irrogan. Yo creo que tenemos que ser serios en este trabajo, porque el objetivo es tremendamente importante y además tiene muchísima urgencia. Entonces me gustaría dejar, Presidenta, al secretario esta reserva de inconstitucionalidad en algunos puntos, en unas indicaciones. Hay un proyecto que todavía no se ve, pero creo que es de justicia, y creo que va en pro de nosotros mismas como Comisión de Mujeres, de hacer las cosas bien hechas, y va en la línea del informe que presentaron la DIPRES. Así que se lo dejo presentado, Presidenta. Muchas gracias. Bien, gracias, diputada Osandón. Diputada Sandra Mara. Sumándome al mismo tenor que plantea la diputada Osandón, yo
tengo una preocupación especial que justamente tiene que ver con este proyecto de sala cuna. Tenemos en estos momentos una sala cuna, el proyecto sala cuna que se está viendo en el Senado y que aún no ha pasado a la Cámara de Diputados. Lo hicimos presente también en algunas sesiones anteriores de que no nos parecía que el proyecto Sala Cuna lo estemos discutiendo acá, siendo que tenemos el otro. Por otro lado, esta moción que se está viendo aquí en el boletín está eliminando el requisito, por ejemplo, de la sentencia judicial que le está otorgando el cuidado personal de los hijos, ¿ya? El proyecto Sala Cuna es un proyecto Sala Cuna universal que justamente está eliminando algunos requisitos que lo está limitando justamente en estas mociones, ¿ya? Y además significa incrementos porque estamos hablando tanto de funcionarios públicos como trabajadores particulares y eso irroga gastos también para el Estado. Cuando estamos hablando de gastos para el Estado, también estamos hablando que esto tiene que ser visto por el Ejecutivo, así que también sumarme a lo que está planteando la diputada Sandón, porque la verdad nadie está ajeno ni nadie está discutiendo que es importante la corresponsabilidad familiar. Sin embargo, aquí lo que se plantea es que cuando estamos hablando de leyes, queremos leyes que la verdad sean leyes constitucionales y que después no tengamos problemas en el tenor o en la evolución de estos proyectos respectivos. Eso. Bien, gracias, diputada Luco. Presidenta, yo me quiero sumar a lo dicho y a las reservas constitucionales que se están presentando, porque no es que nosotros estemos contra el tema de corresponsabilidad, yo creo que acá nadie puede estar en contra de eso, menos cuando uno tiene hijos, yo no tengo el tema del padre, yo vivo con mi mamá, pero uno igual ve la necesidad que todas las mujeres tienen actualmente por un tema de responsabilidad de no criar solo a sus hijos, ya que solo es muy difícil. Pero tenemos que también tener cierto grado de responsabilidad y sobre todo cuando incluyen gastos. Yo creo que el tema está muy claro en la Constitución cuando las atribuciones que nosotros tenemos no tenemos frente al tema de gastos, ya que en algunos casos, por el tema del fuero, yo creo que nadie podría decir el fuero, pero también una de esas podríamos decir, yo que vivo con mi mamá, ¿por qué no le damos en caso de a mi mamá o sucesivamente, o al abuelo, al padre, o a los tíos, digamos, uno nunca sabe? Pero yo creo que deberíamos trabajar, y ojalá, no sé, el Ejecutivo nos pudiera ayudar, en una vez hacer una mesa de trabajo con todos los proyectos que ya está y los que podría, digamos, los que sean no inconstitucionales, digamos, inconstitucionales, y en trabajar una mesa de trabajo con responsabilidad. Yo creo que es primordial para los tiempos actuales que todos trabajemos en conjunto y que lleguemos a consenso y que demos buenas señales hacia afuera también, que no siempre nos vean peleando si es constitucional o no es constitucional, sino que nos vean trabajando por el bien de la familia y de los niños. Yo creo que sería bueno y ojalá el Ejecutivo nos pudiera ayudar en hacer una mesa de trabajo en conjunto de esta comisión para sacar proyectos de corresponsabilidad. Yo creo que es importante para la sociedad chilena, para los tiempos actuales, que todos trabajemos en conjunto. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada. Diputado Boric. Muchas gracias, Presidenta. Yo estoy reemplazando a la diputada Yomans y por lo tanto hay elementos del debate que por cierto ella en conjunto con otras parlamentarias de la oposición han llevado adelante, pero quiero expresar una preocupación porque este mismo debate que están teniendo en esta comisión lo estamos teniendo en otras. Y lo tuvimos, por ejemplo, en Constitución, en la Comisión de Constitución de la que soy parte, a propósito del proyecto que crea el nuevo Servicio de Protección de la Niñez, en donde llegamos a acuerdo con el Ejecutivo en temas que son transversales y en donde presentamos indicaciones para poder avanzar, les presentamos como parlamentarios y estas fueron aprobadas y sin embargo hoy día hay una arremetida muy fuerte por parte del Ejecutivo para cuestionar incluso esas indicaciones. Yo creo que si desde los parlamentarios, independiente del color que seamos, independiente del gobierno de turno, nos empezamos a cortar las manos y aplicamos una visión restrictiva respecto de las facultades que tenemos, la verdad vamos a terminar, o sea, ni siquiera vamos a poder aprobar monumentos. Y las discusiones que tengamos van a terminar siendo estériles y absolutamente subordinadas a un presidencialismo que ya es bastante extremo en nuestro país.
Entonces, yo entiendo de que pueda haber una preocupación producto de una visión política sobre otros proyectos, pero en una cuestión como este, en un proyecto como este, de corresponsabilidad, en donde hay un acuerdo transversal en que debemos avanzar, yo por lo menos creo, tal como en el Servicio de Protección de la Niñez, y por eso me interesa defender este punto acá, que no nos cortemos las manos como parlamentarios por una visión coyuntural del Ejecutivo respecto a lo que es constitucional o no. Eso es interpretativo, esto fue ya declarado admisible por la Presidenta, está en tabla para votación, entonces yo lo que pediría es que no entremos de nuevo en ese debate y avancemos en estos proyectos que concitan el buen espíritu de parlamentarios y parlamentarias de diferentes visiones políticas en lo general, y que en estos temas en particulares podemos avanzar juntos. Entonces, démosle para adelante con esto y no, insisto, no nos amarremos más de lo que ya estamos con el actual presidencialismo. Bien, diputado Sandón, y cerramos. No, una cosa muy pequeña, entendiendo el buen espíritu del diputado Boris por su intermedio, Presidenta, no es coyuntural, no es que, lamentablemente, justo esta conversación tocó hasta ahora, después de todo lo que hemos pasado esta semana, ¿no? Y pareciera como si fuera una arremetida, pero de verdad que lo hemos conversado, también lo conversamos en otras comisiones anteriores, y se está esperando el informe de la DIPRES, y que es lo que ha hecho, en el fondo, me hace seguir con más fuerza por este camino, porque entiendo perfectamente el tema del excesivo presidencialismo, y eso está claro, pero la Constitución es la que, mientras no la cambiemos, no podemos ir contra ella, lamentablemente. O sea, ¿quién no va a querer que todos los padres no sean despedidos? ¿Quién no va a querer? O sea, tendríamos que ser de otro planeta. Lamentablemente, pero tenemos que ir haciendo de acuerdo responsablemente, acorde a la ley. Yo creo que si somos responsables, y por su intermedio tengo la mejor de las impresiones del diputado Boric, no me cabe duda que tal vez no son comparables las dos cosas exactamente, pero este tema viene lamentablemente, para mi gusto, a mí, al menos en lo personal, está presente ya hace varias comisiones atrás, que uno piensa que en algún minuto, de hecho el hecho que no se haya ni siquiera tocado este informe de la DIPRES indica que no hay interés de leerlo tampoco, porque podríamos quitar algunas indicaciones, poner otras, se podría haber adaptado para que la cosa funcionara, pero tampoco existió ese ejercicio. Por su intermedio, Presidenta, el diputado Boric dice que hicieron cosas en conjunto, incluso con el Ejecutivo. Nosotros no hemos ni siquiera llegado a eso, no se ha podido hacer nada de eso, porque efectivamente cada uno de estos proyectos los podríamos haber mejorado en conjunto, pero lamentablemente por algún motivo no se ha querido, y efectivamente tampoco, yo creo que es recontra importante que tal vez o se lea lo que dice DIPRES, y tal vez también, yo no sé si se debe hacer de leer la reserva de constitucionalidad, no sé si se hace o no se hace, pero justamente ojalá se diera lo mismo que se dio en la de Constitución, que trabajaron en conjunto y mejoraron el proyecto. Aquí no hemos podido hacer eso porque claramente hay cosas que irrogan gasto, que no hay que ser ningún genio para saber que va a irrogar gasto, o sea, de todas maneras. Y el otro tema que yo alguna vez también lo puse es que ¿por qué estamos viendo Sala Cuna cuando tenemos un Sala Cuna que está patrocinado y se nos contestó tal vez con toda justicia, porque queremos que sea el nuestro? Ahí es donde yo topo. A mí me gusta que las cosas sucedan. A mí me da lo mismo de quienes vengan, y eso está más que demostrado en lo personal mío, que he estado apoyando la idea de la rebaja de la jornada laboral. Pero en el fondo, justamente, quiero que las cosas sucedan, pero quiero que sucedan bien. Y ojalá entre el Ejecutivo, oposición y todos los parlamentarios pudiéramos hacer los cambios para que todos estos proyectos sean constitucionales, lleguen a buen puerto y se puedan realizar. Pero hacerlo bien, si es solo eso, yo no pido más que eso. Gracias, Presidenta. Sí, gracias, diputada. Yo solamente recordar que la disposición a un trabajo en conjunto ha existido desde el primer momento. De hecho, el Ejecutivo ha tenido la oportunidad de intervenir en varias oportunidades durante la tramitación de cada indicación y discusión de cada inciso de los artículos que conforman el refundido de los proyectos. Y por lo tanto, no es que no exista ese ánimo. De hecho, la semana pasada acordamos, por ofrecimiento del Ejecutivo, de que se iba a ingresar una indicación, una propuesta en materia de fuero, y estamos a la espera de conocer eso en la medida que empecemos la orden del día. En segundo lugar, más allá del fondo, que podemos discutir si lo compartimos o no lo compartimos, de lo que estamos trabajando, las definiciones sobre inconstitucionalidad nos las hace
esta comisión, no la hace una parlamentaria o un parlamentario, lo hace el Tribunal Constitucional. Ya tenemos algunos antecedentes de fallos del Tribunal Constitucional que han resuelto esta materia sobre otras iniciativas y de cómo se interpreta la norma, si es de manera restrictiva o extensiva. Y en otros casos donde mociones parlamentarias o indicaciones a proyectos de ley de parlamentarios han sido cuestionados por requerimientos ante el Tribunal Constitucional ha dicho que no puede interpretarse de manera extensiva, que es restrictivo, que puede un proyecto de ley o una indicación parlamentaria posiblemente tener como efecto colateral aumento de gastos. Eso no implica necesariamente que sea inconstitucional, ¿ya? Y por lo tanto, a lo que voy es que esto es totalmente discutible. Usted tiene el derecho a presentar el requerimiento, pero la Cámara resolvió la admisibilidad, por eso estamos tramitando este proyecto. Entonces, no sigamos sobre un punto que de alguna manera ya se ha resuelto y que hoy día simplemente tiene otra discusión que va a ir de prosperar este requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Diputada Fernández. Bueno, si quiere les leo el fallo, pero creo que sería una pérdida de tiempo, entendiendo además que estamos nos quedan 45 minutos de comisión y no hemos pasado ni siquiera el punto varios. Gracias, voy a ser breve. No, yo voy a decir, a propósito, yo entendiendo siempre la disposición y que bueno conversar, pero este proyecto fue declarado admisible, constitucional, y nadie dijo en un momento este proyecto es inconstitucional. Entonces, bueno, por eso no, pero está declarado constitucional. Por tanto, yo creo que el ejercicio que estamos haciendo así, ahora, yo creo que el ejercicio no es que no queremos escuchar el Ejecutivo o ver el informe, porque el informe llegó recién la semana pasada, el 7, bueno. Después por tanto, creo que tampoco es justo decir eso cuando, bueno, claro. Por eso, pero no es justo porque también llegó más tardío cuando ya estábamos en las votaciones. Entonces, siempre hay que decir que la voluntad, yo creo que siempre ha estado, pero también el informe llegó más tardío. Esto se planteó, diputada, y se resolvió no enviarlo a la Comisión de Hacienda. Eso ya se resolvió en su momento cuando se planteó el informe de la DIPRES. Diputado Belolio. Yo, muy breve, Presidenta, lo que pasa es que entiendo el debate, pero uno puede hacerlo como un debate teórico sobre lo extensivo o restrictivo, y los fallos del tribunal en eso dicen que, por ejemplo, en la creación de un nuevo delito, evidentemente eso podría significar que haya mayor gasto. Mayor gasto porque tiene que haber desde la Defensoría Penal Pública, desde pues la Corporación de Asistencia Judicial, entonces son costos indirectos. Pero entonces hay algunas cosas que están en ese límite, y en este caso no están en el límite, sino que están dentro de nuestras atribuciones. Pero hay otras que están muy fuera de esos límites, como varias de las indicaciones que están acá. Entonces el punto es dónde uno guarda esas proporciones, porque lo contrario es que por simple mayoría, o porque es algo buena idea, o porque algo es popular, entonces se puede hacer. Entonces la señal para el resto de los parlamentarios también es que esto es injusto, po. Porque a mí me encantaría que, no sé, porque hubiésemos hecho el hospital de Winnie Paine hace muchos años atrás. Entonces yo le podría haber puesto mucha plata, digamos, en el presupuesto durante el gobierno pasado para que así fuera, pero no era así. ¿Por qué? Porque no podemos hacerlo. Más allá de que era popular y más allá de que probablemente el resto de los parlamentarios de mi propio distrito también estaban a favor, sino que estamos restringidos dentro de ciertas reglas comunes, que es lo que permite que nosotros podamos tener en esta corporación un debate democrático. De lo contrario, lo que pasa es que basta por simple mayoría entonces dar vuelta a la inadmisibilidad o admisibilidad, y entonces después empujar a que porque eso es popular entonces está bien, y como está bien y además dimos vuelta a la admisibilidad, entonces sigue. Eso lo que obliga además después es que muchos de nosotros tengamos que recurrir al tribunal, y después además desacreditan al tribunal. Entonces es como una tormenta perfecta. Entonces, si se quiere dar atribuciones distintas a los señores parlamentarios, bueno, para eso hay que hacer una modificación constitucional. Yo estoy de acuerdo con las críticas del excesivo presidencialismo, pero eso no implica entonces que dentro de las reglas del juego, de las reglas de nuestra propia reglamento de la Cámara de Diputados, de la ley orgánica constitucional de la Cámara, o del Congreso, más nuestra propia Constitución, nosotros podamos hacer cualquier cosa. Está restringido. Y están restringidos en algunos casos específicos. No estamos diciendo que todo sea inconstitucional, sino que algunas de las materias aquí disponibles, yo me ha tocado argumentar, no quiero latear a nadie, digamos, de por qué esas cosas a nosotros nos parecen que sí lo son. Entonces, no es que sea porque sí. Y entiendo también la buena disposición y buena voluntad, y inclusive entiendo que algunos pueden tener la legítima duda de si es o no es, pero yo creo que nos estamos pasando mucho más allá de lo que es razonable. Bien, un fallo del Tribunal Constitucional respecto no a la creación de un delito, sino que a que el cumplimiento de la pena se diera en régimen cerrado, es decir, implicaba posibles gastos al Estado por cumplimiento de pena de responsabilidad penal adolescente. Y el tribunal dice,
claramente, así la iniciativa exclusiva del presidente de la República en materia de ley constituye una excepción a dicha regla general, que es de que nosotros legislamos, configurando una prohibición para los parlamentarios que cuanto tal solo puede ser interpretada restrictivamente. Si nuestra limitación tiene que ser interpretada restrictivamente, no nuestras atribuciones. Si así no se entendiera, podría llegar a desvirtuarse del todo la función principal del Congreso Nacional y el ejercicio de la soberanía que se cumple a través de él. De este modo, resultando acorde con la Constitución en el precepto impugnado, el Tribunal desechará este primer reproche formulado por los requirientes respecto al cumplimiento de penas de responsabilidad penal adolescente en régimen cerrado, que es la misma interpretación que se está haciendo ahora, ¿ya? Del costo que implicaría para el Estado, ¿cierto?, una norma como esa, en este caso, de igual forma. O sea, no es que el proyecto de ley o la moción parlamentaria mandate gastos como la creación de un hospital, que viene con un presupuesto claro y obligado, ¿cierto?, para el Estado, directos solo efectos colaterales, no la propuesta esta supuesta de que presentan un hospital. Ya, entonces es algo que, está bien, podemos nosotros debatir eternamente, pero no lo vamos a resolver. Ya hay un requerimiento, si quieren lo va a resolver el Tribunal Constitucional, por lo tanto no creo que valga la pena seguir perdiendo el tiempo. Bien, pasando a la orden del día, continuar. Subsecretaria Carolina Cuevas, tiene la palabra. Muchas gracias. Así que sabré porque estamos mandatados a legislar y tenemos poco tiempo. Gracias, presidenta. Bueno, el Ejecutivo, el Gobierno planteó en esta comisión, al inicio de esta discusión, su posición respecto al conjunto de proyectos que se están discutiendo y las mociones que se han refundido o juntado en este proyecto de ley. En primer lugar, obviamente, hacer referencia al vicio de inconstitucionalidad por irrogar gastos, algunos de ellos directos, y por tener impacto en la administración del Estado, materias de ley que son iniciativa exclusiva del presidente de la República, consagrada en el artículo 65 de la Constitución. Pero además, y en segundo lugar, porque nos parece que, yendo un poquito más hasta el fondo, en materia de mujer, de brecha de mujer y la desventaja que uno puede enfrentar, Lo que pasa es que estamos en el punto varios y si vamos a avanzar en el tema de fondo, yo solicitaría iniciar la orden del día para poder pasar a la discusión de fondo. Ya he hecho el punto sobre admisibilidad o inconstitucionalidad por parte del Ejecutivo, si le parece, para poder dar inicio a la orden del día y continuar escuchándolo al Ejecutivo. Sobre el punto. Subsecretario. Presidenta. No me quieren dejar hablar. No. Ya, no importa, hablo fuerte. Ya, presidenta, no, sobre el punto. Y solo muy breve, presidenta, porque entiendo obviamente el mandato de poder legislar y avanzar en la sesión de hoy día, tomando el punto de que como Ejecutivo fuimos, por así decir, mencionados tanto por la diputada Luc como por la diputada Sandón en términos a proponer una mesa de trabajo en materia de corresponsabilidad. Tomamos absolutamente esa solicitud. No hay ningún inconveniente y obviamente esto es paralelo al trabajo que la comisión tiene por mandato avanzar, pero desde el Ejecutivo no tenemos ningún inconveniente y desde ya asumimos el compromiso de poder hacer una mesa de trabajo en conjunto con los parlamentarios, en conjunto con los actores sociales, con las fundaciones, con las distintas entidades que puedan aportar en tema de corresponsabilidad, de manera también de proponer a este Congreso un paquete de iniciativas en materia de corresponsabilidad que se adecue a lo que se necesita hoy día y que vaya también en línea, presidenta, con la discusión que hoy día tenemos respecto de qué cosas son iniciativas exclusivas del presidente y qué cosas son de iniciativa o por vía moción parlamentaria. Evidentemente, cuando hay un trabajo en conjunto que se puede hacer con el Ejecutivo y el Ejecutivo puede patrocinar ciertas medidas, evidentemente eso va a ayudar también a avanzar los proyectos de una manera más expedita y por lo tanto esa solicitud que hicieron algunas parlamentarias la asumimos ese compromiso, presidente. Ok, muchas gracias, subsecretario Fernando, por la disposición. Es que por eso yo hice un ofrecimiento a la subsecretaria si podemos continuar sobre el tema del fondo del asunto. Es que tenemos que terminar, porque estamos mandatados, esta comisión está citada a continuar con la votación y la tramitación del proyecto y tenemos 15 minutos. Subsecretaria, ¿le parece que podamos iniciar la orden del día? ¿Sí? Bien.
Diputada, pero tendría que ser muy breve. Ya, vamos a continuar la orden del día. Entonces hemos sido convocados para continuar con el trámite legislativo del proyecto que refunde distintas mociones parlamentarias sobre corresponsabilidad. Solamente para poner al día en qué indicación quedamos y en qué texto quedamos, secretario, le doy la palabra a la subsecretaria del Ministerio de la Mujer. Tienen la palabra. Primero usted, para que ponga al tanto. Presidenta, sí, bueno, en la sesión anterior quedamos en la indicación 22, presentada por la diputada Karin Luc, que entendíamos, como ya dijimos en un momento, que corresponde a solicitudes de votación separada. Se fueron votando los numerales 4, 5, 6 y 7 de la propuesta del proyecto de ley, y llegado a ese punto se reabrió la discusión sobre una indicación al inciso primero del artículo 203. Quedó reabierta la discusión, quedó presentada la indicación de la diputada Castillo y quedamos en ese punto para continuar de ahí en adelante. Sin perjuicio además de las indicaciones que están pendientes la diputada Mix, que la reformuló a través de un correo que tengo también. Sí, quedamos en la página 20, la indicación, la corrección al primer inciso del artículo 203 del Código del Trabajo. Sí, sobre tema de sala cuna. Subsecretaria, en la página 20. Vayan revisando. No, como esta indicación fue incluida a última hora, no han sido ingresadas al comparado, así que la tengo acá de todas maneras bastante simple. Sí, quedaría las empresas donde concurran, no está en el comparado, pero la indicación implicaría que el párrafo del artículo 203, o sea, del inciso primero, quedara con las empresas donde concurran 10 o más de sus trabajadoras o trabajadores. No, esta es la indicación. Para reemplazar trabajadoras por trabajadores y trabajadoras. Esa es la indicación que quedó presentada. Y trabajadores, claro. Quedaría las empresas que ocupan 20 o más trabajadores y trabajadoras de cualquier edad civil deberán tener. Ese es el cambio del que quedó acotado en la indicación. En el inciso primero. Bien. Subsecretaria, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Como decía, el Gobierno al inicio de esta discusión compartió su opinión, ya me referí a lo de la constitucionalidad, pero en segundo lugar, quisiera a las diputadas y diputados de esta comisión remarcar el punto que una de las brechas más urgentes que enfrentan las mujeres hoy día en Chile es el acceso al trabajo. Hoy día en Chile tenemos una participación laboral femenina de un 49,5%, y si uno lo divide en los distintos quintiles, el 20% más pobre, solo un 30% de las mujeres participa de la fuerza laboral. Para cerrar esta brecha, lo primero que tenemos que trabajar y abogar es porque tengamos una economía sana, es porque haya más empleos. Es la mejor forma de ayudar a las mujeres para que puedan acceder al mercado laboral, es que tengamos un mercado laboral grande, creciente. Por supuesto que no es lo único. Si nosotros miramos entre el año 2010 y el 2014, la economía creció un 5%. Al mismo tiempo, la tasa de participación laboral femenina creció como nunca antes en los últimos 50 años, pasando de 44 a 48%, 4 puntos básicos. A partir de ese 48 se quedó básicamente estancada, subiendo apenas 0,6 puntos porcentuales entre el 2014 y principio del 2018. En los últimos meses, Chile ha vuelto a mostrar algún avance en esa materia. La tasa de participación de mujeres aumentó el último año, quedando en 49,5%, mientras en el 2018 estaba en 48,8%, según el último informe del INE. Entre el 2018 y el 2019, las mujeres ocupadas se expandieron un 3,8%, correspondiente a un aumento de 130.000 mujeres. Lo que nos preocupa es que varios de los proyectos que hoy día se están discutiendo, más que ir a la corresponsabilidad propiamente tal, están yendo a cómo homologar los costos o a cómo aumentar los costos de la contratación masculina, y eso va a tener un impacto directo en el trabajo, en el empleo o en el desempleo, que es la contracara. A nosotros nos parece que debiéramos centrarnos un poco más en la cultura de corresponsabilidad, y si me permite, Presidenta, me gustaría tomar lo que nuestro propio Código Civil en su artículo 224 define como el principio de corresponsabilidad, en virtud del cual ambos padres, vivan juntos o separados,
participarán en forma activa, equitativa y permanente en la crianza y educación de sus hijos. Por lo tanto, tenemos que volver, la corresponsabilidad sucede básicamente al interior del hogar, nace ahí, digamos, o en dos hogares cuando los padres viven separados, pero tiene que ver con la crianza, tiene que ver con la educación, tiene que ver con muchas cosas, y nos parece que el sesgo que de alguna manera tienen las iniciativas que se han visto en los proyectos que se han discutido en esta comisión, por un lado, no están tomando en consideración el impacto que va a tener en los costos de contratación, particularmente en las pymes, que ya sabemos que además van a ser impactadas por muchos otros proyectos más, y eso finalmente va a tener costos en el empleo, que son queremos privilegiar causas que nos parecen justas, pero que van a tener efectos negativos. Cuando estamos legislando tenemos que ser responsables y sabemos que eso va a tener costos negativos y tenemos que hacernos cargo. Nos parece que la cultura de la corresponsabilidad, tenemos muchas cosas a través de las cuales podemos promulgarla, a través de las leyes y no solo de las leyes. Prueba de ello es alguna de las campañas que hemos hecho como Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y en conjunto algunas con el Ministerio del Trabajo. Ayer lanzamos la campaña de la corresponsabilidad en las fiestas patrias, que pudiera parecer algo simpático, pero es mucho más profundo que aquello, que es compartir las labores de domésticas o cuando celebremos las fiestas patrias. Nos parece muy importante y quizás más importante que subir los costos de contratación de los hombres es que hagamos que los hombres hagan uso de los derechos que hoy día tienen. El derecho por los días de nacido el hijo, hoy día se lo toma el 20% de los hombres. ¿Qué estamos haciendo por avanzar a que se lo tome el 100% de los hombres? Eso es directamente avanzar en corresponsabilidad. Lo mismo el permiso de postnatal parental, que hoy día se lo toma el 0,2% de los hombres. Lo que pasa es que está el Ejecutivo reiterando su opinión que ya fue expuesta durante las audiencias sobre el proyecto de ley y estamos ahora en trámite particular de las indicaciones, y la indicación que viene a continuación para ser votada tiene que ver particularmente con una modificación a lo que es la sala cuna en concordancia con lo que el Ejecutivo está haciendo en el Senado. Por lo tanto, nosotros no estamos haciendo nada más que una adecuación de forma que ya va en coherencia con lo que el Ejecutivo está empujando y que traiga o no costo, ya lo están ustedes discutiendo y tramitando en el Senado. Entonces, yo no voy a dar más palabras porque estamos convocados a legislar. Yo entiendo que la corresponsabilidad es más que legislar, pero no es solo hacer campaña, y nosotros nos toca legislar. Y hemos iniciado una discusión, aprobamos en general este proyecto y estamos en el trámite en particular. Entonces, no quiero que se caiga en la reiteración permanente de los argumentos legislativos que ya han sido escuchados, porque si no nos impiden hacer nuestro trabajo, que es legislar, para lo cual estamos mandatados. Entonces, yo recojo esto, pero estamos, que ya el punto se hizo, pero a nosotros nos corresponde iniciar votación. Y además escuchar la propuesta que comprometieron para el día de hoy sobre fuero. Porque se han establecido compromisos, hoy día se hace un compromiso en mesa de trabajo, pero el compromiso la semana pasada no lo vemos todavía sobre la mesa. Subsecretaria. Gracias, Presidenta. Entendiendo el tema de los tiempos, y solo me gustaría dejar una idea sobre la mesa, que es lo que acabo de decir, la responsabilidad con la que tenemos que legislar, que por favor los diputados y diputadas cuando voten tomen en consideración los impactos que esto tiene, que tomemos en consideración la situación económica que estamos viviendo y que no generemos los impactos negativos sin tenerlos en consideración. Eso es lo que me gustaría dejar instalado en la mesa. Respecto de lo que usted me preguntaba, tal como le dije en la sesión anterior, más que comprometer una iniciativa, porque yo no puedo comprometer las firmas del presidente de la República, sí quedamos de revisar, y ahí me gustaría pedirle por su intermedio, Presidenta, que pudiera intervenir. No sé si tuvo Pancho. Pero después avancemos. Lo que manifesté recién, que era la mesa que la Presidenta dijo. Gracias, Presidenta. Ok, me parece muy buena propuesta, pero quiero saber si es que va a concretarse la propuesta sobre fuero parental. Presidenta, yo no asistí a la sesión anterior, desconozco qué propuesta se hizo y por qué y quién la hizo. Yo en la sesión anterior, lamentablemente,
tuve 2 audiencias a la misma hora, tuve la comisión de trabajo discutiendo el proyecto finiquito electrónico, por lo tanto no desconozco qué propuesta se habrá hecho en ese sentido. Ya, no sé si tenemos el acta acá, pero se hizo un compromiso por parte de la subsecretaria en calidad de ministra subrogante a recomendación también de la asesor don Francisco del Río, si es que él puede aclarar el punto. Por supuesto. Don Francisco. Yo encantado de aclararlo, Presidenta, pero por lo que le entendí de sus palabras, estamos en votación. Así que no quiero interrumpir eso y enseguida de esa votación yo le aclaro perfectamente lo que... Bien, entonces veo que no hay ninguna propuesta en realidad. No, porque el ánimo de dilación es evidente. Bien, vamos a votar entonces la indicación. Presidenta, entonces en votación la indicación presentada por la diputada Natalia Castillo, el inciso primero del artículo 203 para reemplazar la expresión trabajadoras por trabajadores y trabajadoras. En votación, entonces, diputada Amar. Diputada Maya Fernández. A favor. Diputado Sandón. Diputada Troncoso. Diputado Boric. Diputada Vallejo. Yo voy a votar a favor. Me sorprende que las parlamentarias oficialistas voten en contra de una indicación que va en la misma línea del proyecto del Ejecutivo, que es avanzar hacia el derecho a la cuna universal. Nosotros no estamos agregando ningún costo de contratación porque los costos de contratación ya lo están creando en el proyecto que está en el Senado. Por lo tanto, esto es solamente una modificación de forma que se adecua con lo que se ha estado empujando en el Senado, y lamento que se dé esta especie de batalla contra un proyecto que ha sido refundido de distintas iniciativas parlamentarias de manera transversal. Hoy día el cambio de posición sea tan evidente. Lo lamento mucho porque el ánimo inicial era muy distinto al que está haciendo ahora, y veo que hay una definición del Ejecutivo de bloquear, cuestionando la constitucionalidad de muchos proyectos que están en distintas comisiones. Y como le decía el diputado Boric, esto no está pasando solamente acá, sino que en muchas otras comisiones. Yo les quiero recordar que no van a ser eternamente gobierno y en algún momento les va a tocar ser oposición. Y esta limitación a las atribuciones parlamentarias les va a pesar. Les va a pesar en algún momento porque, no estoy amenazando, porque están marcando un precedente que es sumamente complejo. Es sumamente complejo el precedente que están marcando respecto a las atribuciones nuestras en materia de legislación. Y lo lamento además porque el fondo del proyecto va en la misma línea del proyecto del Ejecutivo, va en la misma línea. Entonces, creo que esta guerra desatada contra no solamente este proyecto, sino que otro no corresponde en el ánimo democrático y transversal que hemos tratado de construir en esta comisión, y que yo partí diciendo al inicio de mi presidencia, que queríamos tramitar proyectos transversales. Pero la verdad es que la respuesta ha sido totalmente distinta, así que lo lamento profundamente y reitero, secretario, mi voto a favor de la indicación. Sí, yo muy breve. Yo soy de los que cree que no todo vale, y entonces que no basta con que algo sea una muy buena idea o que tengamos exactamente el mismo destino, pero que cualquier vía entonces sea válida. Y precisamente por eso es que creo que además me tocó ya en el periodo pasado ser oposición y defender exactamente esto mismo, a pesar de que era oposición en cada una de las distintas indicaciones que me parecieron que iban mucho más allá de las atribuciones, mucho más allá de lo que nosotros podíamos hacer. Entonces, por eso mismo, además creo que este proyecto que se pone acá deja en peores condiciones que el proyecto que está en el Senado. Entonces no habría ningún sentido, digamos. Y no porque se parezcan, entonces, significa que vamos a tener que aprobar este y no el otro, cuando el otro es significativamente mejor. Entonces, por esas mismas razones voto en contra. Muchas gracias, secretario. Le doy la palabra al asesor don Francisco del Río. Presidenta, muy breve. En la sesión pasada, por su intermedio el diputado Belolio propuso una tesis de que las políticas públicas de mejoramiento de la corresponsabilidad no podían hacerse sobre la base de subir el costo de los hombres para equiparar el costo ya alto de las mujeres,
que era algo poco de poco sustento. Ahora bien, sobre esa base, yo hice un pequeño punteo de cosas, de temas, para poder decir que en esto confluían muchos factores, que mejorar la corresponsabilidad del hombre en materia de maternidad no significaba otorgarle un fuero que para proteger sus ingresos, porque el fuero tiene otra naturaleza y otro objetivo, que es proteger la fuente laboral de la mujer, porque no puede prestar los servicios, ¿ya? En ese sentido, mencioné a modo de ejemplo varias alternativas que se me venían a la cabeza, ver temas de seguro de cesantía, ver temas de aviso de despido, en fin. No comprometí, y en eso las actas pueden ser claras, al decir expresamente una indicación. Yo no tendría la autorización para ofrecer una indicación, derechamente. Yo dije que podíamos traer propuestas, y la propuesta ya la ha señalado lo suficientemente bien en el periodo que alcanzó a intervenir la señora subsecretaria en cuanto a armar una mesa de trabajo, y el subsecretario una mesa de trabajo, abordando integralmente todos estos temas, pero en un marco de un proyecto admisible. Ya, no fue lo que se planteó la sesión anterior. La sesión anterior se hizo una propuesta en relación particularmente al fuero. Yo le pregunté a la subsecretaria en ese momento, como en su calidad subrogante, si lo que usted ofrecía valía en una proposición formal y oficial de la autoridad correspondiente, y ella reafirmó. De hecho, dijimos, vamos a dejar en suspenso la discusión sobre fuero para esperar la propuesta de indicación del Ejecutivo la próxima semana. De no traerlo, procederíamos a continuar con la votación. De todas formas, podemos revisar las actas, pero no era en torno a una propuesta general en un espacio no legislativo. No, esto es otra propuesta adicional que se está haciendo ahora, nada que ver con lo que se dijo anteriormente. Yo de verdad lamento el cambio, no sé si es que fue una improvisación, que al finalmente tuvieron que retrotraerla porque fue una improvisación el ofrecimiento de la semana pasada. Me parece que parece una improvisación por lo que veo ahora, pero eso fue lo que se dijo, ¿ya? Entonces yo lamento que se digan cosas que después no se cumplen. Llamaría también a ser un poco más responsable en eso, porque nosotros estamos tramitando un proyecto de ley, estamos discutiéndolo en particular, estamos discutiendo el fondo respecto al fuero, y la intervención se hizo en torno a eso. Entonces, retrasar las discusiones que hemos iniciado en particular en una comisión a partir de una propuesta del Ejecutivo que no es tal, es poco serio y es poco responsable, y lo digo con todo respeto al Ejecutivo, ¿ya? Porque nosotros tuvimos voluntad de posponer esto para trabajar en algo en conjunto, y sin embargo eso no es tal. Entonces yo recojo ahora la nueva propuesta del subsecretario en torno a la mesa de trabajo. Si ustedes van a conformar mesa de trabajo, excelente, nos invitan, todas las parlamentarias obviamente vamos a estar disponibles, pero eso no significa que nosotros dejemos de hacer nuestra labor, que es legislar sobre las materias que hemos aprobado, más legislar. Subsecretario. Presidenta, muy corto, y precisamente es para no dilatar el trámite legislativo que obviamente esta comisión está mandatada. Quiero solo aclarar un par de cosas que se han dicho. Aquí no existe por parte del Ejecutivo ni una guerra desatada, ni una improvisación, ni un ánimo de no avanzar en estas materias. Lo hemos dicho desde el día 1. Me recuerdo que en alguna sesión anterior incluso vino a exponer el ministro Monker con la ministra Isabel Pla, quienes manifestaron sus reparos desde el primer momento a varias de las iniciativas que aquí se plantean, reparos que han venido no solo por vía de la constitucionalidad, sino en materia de fondo. Respecto al proyecto que se está votando ahora, que es el proyecto Sala Cuna, no solo tenemos un reparo en términos que es una materia de iniciativa exclusiva del presidente, sino que creemos y estamos convencidos que el proyecto que hoy día se discute en el Senado es infinitamente mejor para los trabajadores que el proyecto que se está proponiendo acá. Y argumentos de eso creemos que hay de sobra, pero solamente, presidenta, y para que no se nos diga que queremos dilatar la discusión, quiero hacer el punto de que aquí no existe ningún interés que no sea el buscar las mejores fórmulas para dar una corresponsabilidad real a los trabajadores, y en eso me tomo de las palabras que la subsecretaria Carolina Cueva ha dicho hace algunos minutos atrás, presidenta. Tengo una consulta, subsecretario. Se ha planteado una mesa de trabajo sobre corresponsabilidad. ¿Tienen pensado alguna fecha? ¿Hay algún plazo? ¿Quiénes participan? ¿Hay algo más en concreto que podamos conocer como comisión? Presidenta, la iniciativa de esta mesa surge a propósito de la solicitud que varias parlamentarias hicieron el día de hoy aquí en la comisión. Nosotros podemos estar en condiciones de, para la próxima sesión, traer un programa de
trabajo para esa mesa. Evidentemente todos los parlamentarios y parlamentarias de esta comisión de trabajo nos encantaría que participaran, que pudiéramos agendar, establecer un calendario y que ojalá de aquí a fin de año podamos tener ciertas materias concretas en tema de corresponsabilidad, que podamos trabajar en conjunto y que sean materias que tanto los parlamentarios como el Ejecutivo, y en especial si son materias que pueden ser de iniciativa exclusiva, podamos empujar en conjunto. Y por lo tanto, presidente, y que no tengo ningún problema que quede en acta y que después me cobren la palabra, y lo digo varias veces, que para la próxima sesión podamos traer una propuesta concreta de en qué consistiría esta mesa de trabajo, que sería una mesa que nosotros convocaríamos como Ejecutivo y en la cual evidentemente nos encantaría que pudieran participar. Ya. Otra duda, subsecretario. Este proyecto está en trámite, ¿ya? Y va a seguir en trámite. Por lo tanto, ¿la conformación de esta mesa de trabajo es para no avanzar en este proyecto o es posible trabajar con el Ejecutivo en indicaciones? Presidenta, la comisión tiene un trabajo y un mandato que realizar y por lo tanto esa es prerrogativa de la comisión y nosotros como Ejecutivo evidentemente no vamos a entorpecer ni podemos perjudicar ese trabajo, pero evidentemente como Ejecutivo también tenemos que ser lo suficientemente serios y responsables de que aquellas materias que estemos convencidos, y así lo han manifestado las parlamentarias, que son materias que no son materias que puedan avanzar por vía de mociones, nosotros vamos a hacer los reparos que se estiman pertinentes y obviamente la comisión, en uso de sus facultades y por las mayorías que correspondan, tendrá que seguir avanzando. Nosotros, Presidenta, esto no es una medida que busque limitar el trabajo de los parlamentarios, al contrario, los parlamentarios y entiendo que el objeto de esta sesión seguirán votando las indicaciones y nosotros haremos las reservas que correspondan cuando sea necesario y en aquellas cosas que no sean de iniciativa exclusiva o que sean materias que pueda proponerse por vía parlamentaria, como Ejecutivo evidentemente vamos a estar disponibles a hacer planteamientos, propuestas y indicaciones que vayan en ese sentido. Por eso lo digo, quizás no me di a entender muy bien, subsecretario, pero dado que la opinión del Ejecutivo y de las parlamentarias de Chile Vamos van en la línea de que este proyecto es positivo, estamos todos de acuerdo en el fondo, pero no se puede tramitar porque no está en nuestra iniciativa. Entonces, lo que uno tiende a entender, si hay ánimo de colaboración y trabajo en conjunto, de que ustedes puedan ingresar indicaciones o patrocinar el proyecto haciendo las modificaciones que ustedes consideren necesarias para que esto avance desde el punto de vista de su admisibilidad o constitucionalidad, dado la opinión que tiene el oficialismo en esta materia. Presidenta, respecto al proyecto Sala Cuna, quiero volver a reiterarlo. Los esfuerzos del Ejecutivo están en el proyecto que está hoy día en el Senado, que creemos que es un proyecto que, y perdone que lo sincero, creo que es infinitamente mejor, no solo porque tienen atribuciones presupuestarias. Y por lo mismo, y porque incorpora más trabajadores que lo que incorpora este proyecto, y por lo tanto creemos que es un mejor proyecto, y por lo tanto los esfuerzos del Ejecutivo, y llevamos más de un año en ese proyecto, hoy día estuvimos hace un par de horas terminando de votar, esperamos la próxima sesión despachar ya el proyecto de la Comisión de Trabajo, hoy día se aprobaron más de una quincena de indicaciones y por lo tanto los esfuerzos del Ejecutivo en materia Sala Cuna están en el proyecto de iniciativa del Ejecutivo, Presidente. Pero en los este proyecto tiene otras materias. Por eso, Presidenta, este es un conjunto de boletines y en aquellos boletines los cuales no hayan materias las cuales sean de iniciativa exclusiva, nosotros vamos a estar con la disposición de seguir avanzando en aquellas cosas que las parlamentarias han hecho evidentemente su reserva de constitucionalidad, se tendrán que evaluar y por lo tanto aquí no hay una negativa a avanzar, pero evidentemente Presidenta, y lo hemos reiterado y no quiero volver a señalarlo para no caer en dilaciones innecesarias, se tendrá que evaluar cada uno de estos boletines y cada uno de estos artículos en su mérito en términos de aquello que corresponde que pueda ser moción parlamentaria y aquellos puntos o artículos que nosotros creemos que son de iniciativa exclusiva y en virtud de los cuales entendemos que las diputadas el día de hoy han hecho reserva de constitucionalidad. Diputada Osandón. Gracias, Presidenta. Entendiendo lo que usted quiere, yo también encuentro que es interesante también dentro de esta mesa de trabajo porque efectivamente hay algunos de los proyectos que no tienen ningún problema y hay otros, por ejemplo, este permiso de 30 días que alguna vez el ministro Monker, estando aquí presente, habló de la posibilidad de desde ello hacer una propuesta concreta sobre, me acuerdo que era aumentar una cantidad de días, incluso
no me acuerdo bien, pero era que podía ser tomado durante el año, en medios días. O sea, hay algunos proyectos que sí podemos trabajar. Y eso a mí me entusiasma porque efectivamente vamos en ese camino. Pero efectivamente esa lacuna es más complicado porque efectivamente se está viendo en el Senado. Pero es una buena idea que en esta mesa de trabajo podamos ver esto mismo y que el mismo Ejecutivo, que ya alguna vez dio su parecer, ¿cierto? Aquí. Pero está hablando sobre los proyectos en concreto, no sobre los remediales que se podría poner a través de indicaciones. Me parece algo bien interesante de poder explotar para que estos proyectos sigan adelante, los que puedan seguir. Diputada Mar. Sí, lo único que yo quisiera, o lo que quería aclarar era básicamente si podíamos contar con indicaciones del Ejecutivo a este proyecto, ¿ya? Porque si hay ánimo de construir... No, en Sala Cuna está sumamente claro, pero en los proyectos, en la materia de fuero y permisos, hay un espacio, obviamente, para avanzar y eso implicaría, dado que hay ánimo de... O sea, tenemos un proyecto sobre la mesa que podemos trabajar, ¿ya? No es necesario esperar a fin de año a tener nuevas propuestas. Tenemos ya una base en materia de corresponsabilidad, entendiendo que no es todo no se juega toda la corresponsabilidad en estas dos iniciativas, pero ya tenemos algo sobre la mesa sobre lo cual podemos trabajar. Entonces, yo insisto en este punto porque la semana pasada se abrió una posibilidad que no se concretó y yo lamento porque podría haber sido una gran oportunidad de que, independientemente de una mesa de trabajo, esto avanzara en la línea al menos del fuero. Por lo tanto, insistir en eso, subsecretario, subsecretaria, porque nosotros ya estamos tramitando esto y esperaríamos que en las próximas votaciones el Ejecutivo pudiera hacer de esa voluntad que ha manifestado algo concreto en este trámite legislativo y no solamente en una mesa de trabajo, que bien vale la pena realizarla, pero no solamente en eso. Bien, muchas gracias. Bien, vamos a dar lectura a las indicaciones que vienen a continuación. Perfecto. Mucho más, tenemos una reformulada de la diputada Mixo, ¿no? Sí, bueno, no sé, preferiría yo creo que quizás completar las votaciones separadas que se habían solicitado, que hacían relación con los numerales 8 y 9, porque tenemos votado hasta el numeral 7. Entonces quizás continuar con el 8 y 9 para completar este artículo, las votaciones respecto al 203, y luego quizás remitirnos al otro artículo. ¿De lo que queda el texto? Claro, porque la indicación de la diputada Luc, si recordamos que era la... ¿Eso ya fue votado? No, es que hemos votado los numerales separadamente, los numerales 4, 5, 6 y 7, pero ella estaba solicitando la votación separada junto con esto del 8 y 9, que corresponden todos a modificaciones al artículo 203. Estas dos faltan votar, porque en este punto se planteó la reapertura de la discusión y volvimos al inciso primero del 203. Ya, entonces, ¿se puede dar lectura a la indicación? ¿Presidenta? A la votación por 8. ¿Presidenta? Diputado Boric. Sí, perdón, pero estoy tratando de entender bien la votación. Estamos en la 8 para suprimir los diferentes numerales y se votó recién hasta el 7 y ahora es suprimir el numeral 8 que... Del proyecto, que está en la página 21, diputado. Que es reemplace el inciso quinto del artículo 203, pero esto es el que votamos recién. No. El trabajador o trabajadora, lo que votamos recién... Era en el inciso primero. La propuesta de la diputada Castillo, sí, que se rechazó, era para reemplazar el inciso primero del artículo 203. Para que sea trabajadores y trabajadoras. Claro, eso se rechazó en el artículo 203. Y ahora es el artículo octavo el numeral octavo, que el objetivo, ¿cuál es? ¿Ah? Claro, es una concordancia que tiene que ver con la anterior, de manera. O sea, es como un RAE, o sea, es una cuestión, claro. O sea, ARE, perdón, como un formal. No, porque hay que leer el texto de que se modifica, secretario. Está en la página 21. Claro. Que dice, en los periodos de vacaciones determinados por el Ministerio de Educación. El siguiente.
Por eso, para darle coherencia. Los establecimientos educacionales podrán ser facilitados para ejercer las funciones de salas cunas. Para estos efectos, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podrá celebrar convenios con el Servicio Nacional de la Mujer, las municipalidades u otras entidades públicas o privadas. Se entenderá que el empleador cumple con la obligación señalada en este artículo si paga los gastos de sala cuna directamente al establecimiento al que el texto es la mujer trabajadora, y este propone el trabajador o trabajadora lleve sus hijos menores de 2 años. Esto va en la línea más de que uno u otro tenían que hacer uso del derecho. Claro, que no sea solamente los hombres. No los dos juntos. Eso es. Entonces, ¿Alguna otra duda? ¿No? Sí, Ya. solo un poco para explicar, porque el inciso primero, de acuerdo a como lo plantea el proyecto de ley, plantea reemplazar 20 más trabajadoras por 20 más trabajadores y trabajadoras. Eso se rechazó. Luego se reabrió la discusión para cambiar trabajadoras por trabajadores y trabajadoras, en el mismo sentido, en el fondo. Y las otras modificaciones tienen relación también al hablar de adecuaciones que, donde decía trabajadora, habla de trabajadores y trabajadoras. También esto giraba un poco sobre la base que se hubiera aprobado también la propuesta de inciso primero. O sea, en el fondo perdido el artículo primero. Claro, lo paradójico es que ya se habían votado otras indicaciones. Que van en esa línea igual. Claro, 5, 6 y 7. Y que se habían ganado. Y que se habían aprobado. Diputado, pero ya. No sé, Sí, diputado Boric. Que si ya se acordó antes, hay una inconcordancia, o sea, es absolutamente incompatible el votar unas a favor y otras en contra. No tiene ningún sentido o sea, al final vamos a terminar, independiente de las posiciones políticas, vamos a terminar haciendo un mamotreto jurídico que no va a tener ningún sentido las posiciones en sala. Entonces, lo más razonable, creo yo, independiente de, o sea, si se aprobó en un comienzo con la mayoría de la comisión, es que eso se dé por aprobado lo que es en el mismo sentido. Porque si no va a tener sentido el texto nomás. Lo que pasa es que ¿cuál es el sentido que vamos a hacer? Claro. Porque el de la mayoría de la comisión. Diputado Belolio. Sí, lo que pasa, diputado, es que en la vez pasada hubo varios debates en simultáneo. Uno de ellos era si es que se sacaba el 20. Entonces, se rechazó el numeral 4, que era el que mantenía el 20, pero agregaba trabajadores y trabajadores. Luego, a continuación, se hizo otra indicación que pretendía sacar el 20. Con lo cual eso significaba que una microempresa que tenía 2 trabajadores tenía que pagar 250.000 pesos por sala cuna. Esa era la consecuencia de esa. Y entonces esa, en discusión, fue rechazada. Fue retirada. Entonces, ya terminamos la discusión de esa primera parte. Y después, a continuación, seguimos hacia abajo. Entonces, cuando después se quiso hacer otra indicación que en verdad decía otra cosa, dije, no, salvo que quisiéramos reabrir la discusión. Entonces, y se volvió a reabrir la discusión. Entonces, ahora estamos de nuevo en exactamente esa misma posición, digamos. Yo entiendo que tiene que ser coherente. El problema es que las mismas indicaciones que se presentaron no fueron coherentes entre ellas mismas. Fueron contradictorias, por de pronto. Ok. Hubo un error, obviamente, en la votación y que quedó pendiente el inciso primero y se perdió. Si no hubiera quedado completamente coherente con lo aprobado en la sesión anterior, pero se rechazó por la mayoría que estaba presente en la comisión. Entonces, la incoherencia no viene del origen de la discusión de la semana pasada, sino que con la última votación. Yo creo que, de todas formas, se debería votar esta indicación independientemente de, o sea, que lo mayoritario que vaya primando. Pero estamos a tiempo. ¿No será más razonable parar y ponernos de acuerdo? Sí, yo creo que estamos a 20, 40 segundos el término de la sesión. Sí, pero no modifica sustantivamente, es muy de forma. No, pero a ver, ya, para terminar, los últimos segundos. Efectivamente, es evidente que el proyecto del Ejecutivo tiene más cosas porque tiene más atribuciones. ¿Ya? No se pueden empezar a pelear en canchas que son totalmente desiguales, evidentemente. Obvio que tiene... Y lo que nosotros estamos proponiendo es solamente incorporar trabajadores.
ni siquiera mandatando a que ambos tengan el derecho, sino que se comparta y por acuerdo. O sea, una modificación muy de forma, muy en coherencia con lo que están haciendo. Pero bueno, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se da por finalizado.